Entonces, siempre vamos a verla. Ahora, ¿cuándo aparece la neurona roja o este signo histológico vinculado a la hipóxica isquemia? Después de las 12 horas, entre las 12 y 24 horas más o menos. ¿Sí? Muy bien. Entonces eso ténganlo en cuenta porque no voy a encontrar en un corte histológico este signo vinculado a la hipoxia antes de ese tiempo. ¿Sí? Muy bien, esto entonces la neurona roja, que es una manera de responder y que no es más que una neurona necrosada, la neurona roja. La otra respuesta que puede sufrir el pericarium es cuando adopta esta forma, ¿no es cierto? Ven que aumenta el tamaño, acá a diferencia de esta que disminuye el tamaño del pericarium. El pericarium sería el citoplasma, ¿no es cierto?, de la neurona. Acá aumenta, los núcleos tienden a tornarse vesiculosos, excéntricos y con nucleolos prominentes, y también se dispersa la sustancia de Niels. En este caso esto se llama cromatolisis, y la cromatolisis es una respuesta del pericardium cuando se produce lesión axonal, o sea, ruptura o axonopatía, ¿no es cierto? Hay alteración axonal. Cuando se lesionan los axones, la respuesta que hace el pericardium de esa neurona es adopta este aspecto, que se llama cromatolisis. Otra respuesta que va a hacer el tejido nervioso fundamentalmente tiene que ver, como dijimos, y que es el marcador más importante de lesión del sistema nervioso, que es la gliosis. En donde, cuando yo hablo de gliosis, voy a hablar o del aumento en número de astrocitos y oligodendrocitos, especialmente astrocitos, aumento en número, o sea que proliferan, o también aumento del tamaño, cambia el aspecto fenotípico de esa célula glial, especialmente el astrocito. Acá vemos no solo un aumento del número, sino ven que el astrocito se torna como regordete, eosinófilo, homogéneo, con núcleos vesiculosos, ¿no es cierto?, con nucleolos evidentes. Esas se llaman se me fue el nombre. Astrocitos gemistocíticos. Estaba pensando en otra cosa. Astrocitos gemistocíticos, ¿sí? Entonces, la gliosis no es más que la proliferación y la hipertrofia o el aumento del tamaño de los astrocitos, ¿no es cierto?, que pueden adoptar ese aspecto, y en ese caso, cuando se ven así regordetes eosinófilos, ¿no es cierto?, que se parece más a una célula secretora, se llaman gemistocitos, gemistocíticos. Después, en las prolongaciones axonales, podemos ver estos engrosamientos longitudinales, gruesos eosinófilos amorfos, que son las fibras de Rosendahl. Esto también se ve en áreas de gliosis. Las fibras de Rosendahl, esto ocurre a nivel axonal, es un engrosamiento longitudinal difuso y amorfo eosinofílico, y se llaman fibras de Rosendahl. Eso también ocurre entonces a nivel de un área de gliosis. Si bien las fibras de Rosendahl pueden aparecer, por ejemplo, en algunos tumores, por ejemplo el astrocitoma pilocítico contiene células de Rosendahl, o pueden aparecer también a veces en una leucoencefalopatía, como la leucodistrofia, ¿sí? Y después podemos ver cómo el componente microglial, que serían los macrófagos de alguna manera, residentes del sistema nervioso, esa microglía prolifera, constituyendo un nódulo microglial, ¿alrededor de qué? De foquitos de necrosis. Cuando proliferan la microglía, esto se ocurre generalmente rodeando foquitos de necrosis. Y si yo veo acúmulos de células microgliales alrededor de células de neuronas moribundas, ¿no es cierto?, que están en vías de muerte celular o lesionadas,
Eso se llama neuronofagia. Neuronofagia. Entonces, cuando la microglía rodea células en vías o sea, lesionadas en vías de muerte celular, se llama neuronofagia, y si está rodeando foquitos de necrosis, se llama eso nódulo microglial. ¿Sí? Distintos hallazgos que los vamos a ver en las distintas alteraciones que vamos a ver después a continuación. Bueno, uno de los temas muy importantes a tener en cuenta relacionado con los vasos sanguíneos tiene que ver con el edema cerebral, ¿cierto? Ustedes habrán oído muchas veces, el edema en el cerebro puede ser localizado, o sea, rodeando un absceso, rodeando un tumor, ¿no es cierto? O puede ser generalizado, como en algunas encefalopatías o traumatismos, etc. Pero el edema cerebral, ¿no es cierto? Básicamente de tipo isquémico o vinculado a fenómenos isquémicos, o sea, a falta de riego sanguíneo, ¿no es cierto?, puede adoptar dos formas. Primero aparece lo que conocemos nosotros en el sistema nervioso central como edema citotóxico. El edema citotóxico no es más que lo que hemos conocido el primer día de clase, que es la valorización de las células cuando se lesionan por isquemia. ¿Se acuerdan que hablábamos de la disminución del ATP y todo lo que pasaba en consecuencia? Que se altera la membrana de la célula, entrando mayor cantidad de sodio, arrastrando agua. Bueno, eso que hemos estudiado en algún momento ocurre a nivel de las células de la glía, las neuronas o de las células endoteliales de los vasos. Cuando ese fenómeno, que es lo que primero ocurre ante la isquemia, se llama edema citotóxico, o sea que es acumulación de agua dentro de las células, ¿sí? A posteriori o a continuación se desarrolla, por supuesto, bueno, falla la bomba, sodio, potasio, ATPasa, entra el sodio a las células, ¿no es cierto?, aumenta la cantidad de ácido láctico y eso aumenta la presión osmótica en el tejido. Pero a continuación aparece lo que llamamos edema vasogénico. Y el edema vasogénico no es más que lo que hemos estudiado antiguamente en otros tejidos, en donde allí lo que aumenta es la permeabilidad vascular con pasaje de líquido al intersticio. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Si hay algo que se pierden, me paran, ¿no? Entonces, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, al principio con la presión normal, y hay un paso a través de la barrera hematoencefálica con aumento de la presión ística, y eso explica el edema en el intersticio, que es el edema vasogénico. Entonces, por aumento de la permeabilidad, vasogénico, y por disminución, o sea, por alteración de la membrana plasmática con fallo de la bomba, citotóxico. Siempre primero aparece el citotóxico, posteriormente el edema vasogénico, y eso habla de lo que conocemos en el sistema nervioso como edema isquémico. Siempre es primero citotóxico, luego vasogénico. Por supuesto que una vez que se establece ese edema, aumenta la presión ística, aumenta la presión intracraneal, por el líquido aumenta la presión intracraneal. Sepan ustedes también que existe otra forma de edema, que es cuando hay, por aumento de la presión, pasaje del líquido cefalorraquídeo a el tejido adyacente periventricular, ¿no es cierto? Y se llama edema intersticial o edema hidrocefálico, ¿sí? Esto lo dejamos pendiente porque no tiene nada que ver con la isquemia propiamente dicha, ¿sí? Bueno, y el aumento, ojo, que el aumento de la presión en el tejido hace que disminuya el flujo sanguíneo. Ustedes saben que el tejido edematizado, el mismo edema, ya te lo doy, termino la frase, si no, no puedo, chupo y digo. Entonces, el edema mismo comprime los vasos, ¿sí? Y la compresión de los vasitos por el edema instalado, ¿no es cierto?, al comprimir los vasitos, completa el ciclo y genera isquemia. Ustedes saben que la isquemia es por constricción o compresión de un vaso sanguíneo, o sea, falto de riego.
Profe, la presión hística, ¿cuál sería? ¿Del tejido? La presión en el tejido. Al aumentar la acumulación de líquido, aumenta la presión a nivel del tejido. Bueno, muy bien. El edema cerebral. Bueno, acá vemos una imagen tomográfica en donde vemos edema. En este caso, localizado, ¿no es cierto? El edema es lo que ustedes ven acá en blanco. En blanco. Ahora, ¿esto es edema citotóxico o es edema vasogénico? En este caso es un área localizada de edema, ¿no es cierto? Pero podría ser generalizado. Pero no obstante así, el hecho de yo poder verlo con mayor densidad, me explica el edema vasogénico, ¿sí? El edema vasogénico tiene la propiedad de yo poderlo ver por imágenes. ¿Por qué? Porque ocurre el mismo fenómeno que hace el aumento de la presión en los vasitos con pasaje a través del vaso de líquido. Lo mismo pasa cuando yo pongo un contraste que pasa el vaso, ¿no? Y se acumula el contraste en el tejido. Entonces, por contraste, se ve el edema vasogénico. Eso no explica el edema citotóxico. Si hubiera solamente edema citotóxico, yo pongo un contraste y no lo voy a ver en el parénquima. ¿Se entiende? Bien. Bueno, así se vería macroscópicamente una situación de edema. Yo acá les puse un cerebro con edema generalizado para que vean macroscópicamente cómo se ve, en donde las circunvoluciones se ven distendidas, y los surcos se ven estrechos. Obviamente que acá si yo lo corto al cerebro, voy a ver que el sistema ventricular está comprimido. Entonces los tres rasgos macroscópicos que se pueden ver en el edema cerebral son básicamente distensión y aplanamiento de las circunvoluciones, estrechamiento de los surcos y compresión del sistema ventricular. Esos son los tres rasgos que se ponen de manifiesto cuando hay un edema, más aún generalizado, por la razón que sea, ¿no? ¿Las puede repetir? Sí, aplanamiento o distensión de las circunvoluciones, estrechamiento de los surcos y compresión del sistema ventricular. Bueno, y así se ve esto, lógicamente, que me aburrió chupar un clavo, ¿no? Ver tejido edematoso del sistema nervioso. Lo que voy a ver son como espacios entre las células, espacios que, como vemos, es un efecto indirecto, básicamente, por líquido que queda entre las células, ¿sí? Pero bueno, como les muestro una foto, cómo veríamos tejido nervioso, en este caso, edematoso. Bueno, el problema del edema, vieron que en el esquemita ahí quedaba una punta inconclusa, que era el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Que puede traer aparejado. Y el aumento de la presión media del líquido cefalorraquídeo, cuando está por encima de 200 milímetros de agua o 15 milímetros de mercurio, de acuerdo a cómo lo miramos, ¿no es cierto? Esos valores hablan de una hipertensión, ¿sí? Endocraniana. Hipertensión endocraniana. Cuando la presión media del líquido cefalorraquídeo tiene valores por encima de estos que están citados ahí. Por supuesto que aumentando la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Trae aparejado el edema que yo les dije recién con pasaje de líquido a nivel periventricular en la sustancia blanca, ¿no es cierto? Y eso comprime y genera siempre efecto de masa, ¿sí? Efecto de masa. El problema de esa compresión es que puede traer aparejado algo que es muy grave, que es la aparición de las distintas herniaciones en el cerebro, ¿sí? Herniaciones. Por eso siempre vieron que uno dice, bueno, el paciente está en coma con edema cerebral y lo primero que hay que hacer es tratar, ¿no es cierto?, de disminuir ese edema, ¿no? Disminuir ese edema, porque si el edema aumenta,
se puede morir el paciente. ¿Por qué se puede morir? Porque empieza a comprimir parénquima nervioso y el parénquima nervioso se empieza a meter en agujeros, y comienzan así a herniarse. Por ejemplo, la herniación del cíngulo, que es esta que ven acá, es cuando la circunvolución del cíngulo se mete, se hernia por debajo de la hoz del cerebro. ¿Sí? Eso se llama justamente hernia del cíngulo, básicamente, ¿cierto? Cuando la circunvolución, por efecto de masa, se mete por debajo de la hoz del cerebro. ¿Qué puede pasar ahí? Ese tejido que se mete por debajo de la hoz del cerebro puede comprometer la arteria cerebral anterior y generar un fenómeno isquémico, ¿no es cierto?, y terminar en un infarto, por ejemplo, ese área del cerebro. Entonces, peligrosa la herniación del cíngulo. Ni hablar con esta herniación, que es la de la uncinada, o temporal medial, que se llama también, o mesial. Bueno, esta es cuando la circunvolución del uncinada, ¿no es cierto?, que es lateral del lóbulo temporal, se mete a través, es transtentorial, se mete por debajo de la tienda del cerebelo. Esa es complicada porque esa herniación puede comprometer pedúnculos cerebrales y traer paresias o hemiparesias. Puede comprometer vasos, generando ruptura de vasos a nivel de protuberancia o de pedúnculos, y eso genera las hemorragias de Duret. Entonces puede producir hemorragias, puede producir fenómenos compresivos de haces que pasan por los pedúnculos cerebrales con paresias. Puede comprometer la arteria cerebral posterior con fenómenos isquémicos. Y encima puede comprometer el tercer par craneal, que es el motor ocular común, con alteraciones oculares, de los músculos oculares y con dilatación de la pupila. Entonces, ojo con esta herniación, que es bastante traicionera. Pero peor es esta, cuando la amígdala cerebelosa se hernia por el agujero occipitalo magno. Porque cuando se genera esa herniación, ¿qué puede pasar? Puede comprometer, ¿no es cierto?, el bulbo o la protuberancia, pero básicamente el bulbo, donde están los centros respiratorios y cardíacos. Y el paciente se muere de un paro cardíaco, ¿sí? Entonces, ojo con esta, que es la amigdalina. Esta herniación es casi siempre mortal, es la más grave. La amigdalina casi siempre puede ser mortal. Y bueno, menos frecuentemente es que el cerebro, después de una craneostomía o de una fractura de cráneo, se hernia hacia afuera. Se hernia hacia afuera. En ese caso, hablamos de transcalvariana cuando se hernia hacia afuera. Pero para eso debe haber o una fractura completa de cráneo o tiene que haber una craneostomía, ¿cierto? La más importante a tener en cuenta es la amigdalar, que esa cuando aparece comprime los centros respiratorios y cardíacos. ¿Y cuál es la más frecuente? Frecuente puede pasar cualquiera. Eso depende de la cantidad de edema, del tiempo de edema, ¿no es cierto? Si es generalizado, si es localizado. Por ahí tiene edema localizado bajo en el lóbulo temporal y bueno, eso probablemente produzca herniaciones básicamente del uncus. Entonces eso, bueno, produce ese tipo de herniación. Eso depende de si es localizado, de si es generalizado y del aumento de la presión. Cuánto esté aumentada la presión. Bueno, otro tema que tenemos que es importante que tengamos en cuenta es la hidrocefalia. ¿Cómo definimos hidrocefalia? Bueno, la hidrocefalia no es más que la dilatación del sistema ventricular asociada a un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Hay formas de hidrocefalia con presión de líquido normal.
¿no? Que es el síndrome de Adam-Hanskin. Bueno, la hidrocefalia, como ven, puede ser comunicante, que es cuando el líquido cefalorraquídeo aumenta en cantidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, por una producción excesiva de líquido cefalorraquídeo. Es el mecanismo menos frecuente, que esté produciéndose mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuándo puede ocurrir esto? En los papilomas de los plexos coroideos, que son neoplasias, si bien benignas, existen también los carcinomas, pero más raros que perro verde, pero los papilomas de plexos coroideos forman exceso de líquido cefalorraquídeo. Recordemos que el líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos. Entonces, un tumor constituido por plexos coroideos secreta mayor cantidad de líquido y aumentan la cantidad de líquido cefalorraquídeo. O puede ser que se produzca normalmente, circule a través del sistema ventricular, supongo que ustedes recordarán, ¿no es cierto?, los ventrículos laterales. Después teníamos, ¿se acuerdan?, el acueducto de Silvio, que drena al cuarto ventrículo, y de ahí los agujeros de Mayen-Dilushka, a los espacios subaracnoideos, y de ahí va a los senos sagitales venosos. Bueno, entonces, puede ser que se esté formando una cantidad de líquido normal, pero cuando se va a reabsorber, que se reabsorbe a nivel de los senos sagitales en las granulaciones de Paccioni, bueno, la reabsorción esté disminuida. ¿Por qué? Y bueno, eso puede ocurrir o porque a nivel de la meninge, porque las granulaciones de Paccioni están a nivel meningeo, ¿no es cierto? A nivel de las meninges hay fibrosis. Eso puede ocurrir después de una meningitis, como complicación postmeningítica, disminución de la reabsorción del líquido postmeningitis. Puede ser que se haya generado una hemorragia subaracnoidea que se organizó y la organización hace que yo disminuya la absorción del líquido cefalorraquídeo. Esas son las dos circunstancias más comunes, ¿no es cierto? Porque, bueno, podría ser por disminución congénita del número de granulaciones de Paccioni, pero eso también es rarísimo, ¿no? Bueno, entonces, un mecanismo es la producción excesiva de líquido o que disminuya la reabsorción de líquido. Y la forma no comunicante es cuando hay una obstrucción en el sistema ventricular a distintas alturas. ¿Qué sé yo? La estenosis del acueducto de Silvio no deja pasar, básicamente, el líquido cefalorraquídeo, se distiende el sistema ventricular, se dilata y aumenta la cantidad de líquido retenido, porque hay una obstrucción. Estenosis, por ejemplo, del acueducto de Silvio, ¿no? O la estenosis de los agujeros de Mayen-Dilushka, o, qué sé yo, el síndrome de Andy-Walker, etc. Distintos síndromes que producen obstrucción. O un tumor que esté obstruyendo, por ejemplo, el sistema ventricular, ¿no? Por ejemplo, un ependimoma, ¿no? Bueno, algo que obstruya el drenaje. Por eso no comunicante, no es comunicante. Si esto se produce en un niño donde las suturas todavía no se osificaron, ¿no es cierto? Ese acúmulo y esa distensión del sistema ventricular hace que aumente el tamaño de la cabeza, que es lo que vemos ahí, ¿no? Un niñito con hidrocefalia. Porque si ya esto ocurre, algunos de estos mecanismos ocurren en el adulto, donde tiene osificadas las suturas coronales, ¿no es cierto? No hay problema. Bueno, el aumento de la presión y la distensión del sistema ventricular le va a producir a ese paciente fundamentalmente, ¿no es cierto?, signos de hipertensión endocraniana. O sea, es un paciente que va a tener una cefalea intensa con signos de foco, ¿no es cierto? Puede tener edema de papila, etc. ¿No es cierto? Un síndrome de hipertensión endocraniana. No le va a aumentar la cabeza como a un niño. Para el niño es la única forma de saber que está teniendo... Los niños se expresan así, tienen mucho así. Bueno, así es como la veríamos tomográficamente. Ahí vemos la distensión del sistema ventricular en este corte, ¿no es cierto? Y siempre hay pasaje de líquido cefalorraquídeo a la sustancia blanca periventricular y constituye lo que se llama
el edema intersticial o el edema hidrocefálico, ¿sí? Edema intersticial o hidrocefálico. Y además se puede lesionar el epéndimo, o sea, el epitelio ependimario, se puede lesionar y eso se llama ependimitis granulosa, ¿sí? Bueno, así se vería macroscópicamente hablando, ¿no? La distensión del sistema ventricular desde el punto de vista macroscópico. Y esto se los pongo porque podemos encontrar en algunas situaciones, ¿no es cierto? Esto es una hemisección de un corte Charcot normal, ahí vemos el sistema ventricular, y acá fíjense que también vemos el sistema ventricular, pero acá está distendido, hay una dilatación, del sistema ventricular, pero esta dilatación del sistema ventricular no es una verdadera hidrocefalia. Si bien se llama hidrocefalia ex vacuo, no está generada por ninguno de los mecanismos que dijimos recién. Eso es simplemente, se ve distendido porque el soporte del sistema ventricular, que es sustancia blanca periventricular, ¿no es cierto?, está atrofiada. Y entonces al atrofiarse aparece esa distensión indirecta del sistema ventricular. Esto es lo que solemos ver en un paciente evolucionado con enfermedad de Alzheimer o cuando tienen enfermedad de Pick también, ¿sí? Que son esos trastornos neurodegenerativos de los cuales vamos a hablar la semana que viene, ¿sí? Eso se llama hidrocefalia ex vacuo, no confundir con las hidrocefalias que acabamos de decir, comunicantes o no comunicantes. Bueno, pasamos entonces a estos trastornos que son lesiones del encéfalo perinatales, o sea que son infantiles, sin cambios reactivos y que traen aparejado un trastorno motor progresivo. Un trastorno motor progresivo, sin cambios reactivos a nivel infantil, que es lo que conocemos en conjunto como lesión encefálica perinatal y que se expresa de esta manera, con contracciones musculares, lo que se llama espasticidad, con distonía o aumento del tono muscular, con ataxia, que quiere decir que hay una incoordinación de los movimientos, con atetosis, que son movimientos lentos, la coreoatetosis son movimientos lentos espásticos, una cosa así. Cuando el paciente hace así, él no hace ni así, ni así, ni así, hace una cosa media así. Y la paresia, que es una disminución, o sea, es un grado menor de parálisis, la paresia. Esa es la expresión clínica de un paciente que nosotros denominamos en parálisis cerebral, ¿sí? Con parálisis cerebral. Lo que pasa es que estos pacientitos, que generalmente son lactantes o niños recién nacidos, ¿no es cierto? Bueno, cuando fallecen post-mortem, fallecen porque empiezan a aparecer alteraciones gravísimas que nosotros las visualizamos post-mortem en la autopsia del cerebro de esos pacientes, ¿sí? Por ejemplo, las hemorragias a nivel talámico, a veces rellenando, bueno, acá tienen en el globo pálido una hemorragia, en el tálamo otra y rellena el sistema ventricular. Esto es un hallazgo en pacientes con este tipo de lesión, de parálisis cerebral en post-mortem, ¿sí? Hemorragias intraparenquimatosas, cuando compromete fundamentalmente los ganglios de la base del cerebro, especialmente el tálamo, o a veces otros ganglios como el globo pálido o el putamen, ¿sí? Y a veces se extiende el sistema ventricular, hemorragias. O puede aparecer esto, un fenómeno isquémico que es subventricular, ¿ven? Subventricular,
y que hace como unas placas calcáreas en la sustancia blanca, esto es isquemia de la sustancia blanca subventricular, ¿sí? Subventricular, que se llama leucomalacia periventricular, leucomalacia periventricular. Pero esto no es más que isquemia de la sustancia blanca periventricular, ¿sí? Que se expresa de esa manera. O podemos encontrar esto, que es isquemia de la sustancia blanca y de la sustancia gris, con quistificación del tejido. Esto es gravísimo, imagínate que nadie puede vivir con un cerebro así, que se llama encefalopatía multiquística. Esto, por supuesto, es ya en un paciente con parálisis que muere, ¿no es cierto?, por su parálisis cerebral con este trastorno. Bueno, o puede aparecer esto, que es la ulegiria. La ulegiria se las muestro así por imágenes tomográficas. Bueno, esto es acúmulo en el sistema ventricular de contraste. Lo que yo les quiero mostrar, la ulegiria es una isquemia, pero cortical, en donde la corteza se ve muy finita y gliótica, muy finita y gliótica. Ven que tiene una corteza muy finita y bien gliótica. Esto es por isquemia cortical, eso se denomina ulegiria. Y puede haber también, básicamente, necrosis o isquemia, fundamentalmente, de los ganglios de la base, y eso genera lo que se llama estado marmóreo. Todas esas alteraciones están vinculadas post-mortem en la parálisis cerebral. Ahora vamos a pasar a traumatismos de cráneo. Cuando un paciente, tenemos nosotros un paciente con traumatismo de cráneo, por supuesto que vamos a tener distintos tipos de lesiones. Por un lado, lesiones vinculadas al hueso, que no son muy tema de hoy, pero bueno, están involucradas, que serían las fracturas de cráneo, ¿sí? Las fracturas de cráneo. Por otro lado, un traumatismo de cráneo puede producir lesiones del parénquima cerebral, en donde citamos a la conmoción cerebral, a la contusión cerebral y a la laceración cerebral, ¿sí? Entonces, dentro de las lesiones parenquimatosas vinculadas a un traumatismo, tenemos conmoción, contusión y laceración. Y pueden aparecer lesiones axonales difusas, con tumefacción, necrosis y hemorragia de la porción axonal. Y por supuesto que puede, post-traumatismo de cráneo, haber lesiones vasculares, ¿sí? En donde, esto es lo más importante que suelen ver ustedes después en las guardias, cuando les llega un paciente con traumatismo de cráneo. ¿Por qué lo dejamos en observación? Bueno, porque tenemos que esperar a ver si hace o no hace alguna de estas lesiones vasculares temidas, que pueden aparecer entre las primeras 48 horas, ¿no es cierto?, o antes, transformándose en una urgencia neuroquirúrgica, que son el hematoma epidural o el hematoma subdural. ¿Quedó claro? Entonces, ese es el contexto que vamos a tener en cuenta cuando recibimos un paciente con traumatismo del cráneo. Bueno, yo acá les pongo algunas imágenes para graficar. Por ejemplo, podemos tener ante un traumatismo de cráneo, en este caso en un niño chiquito, las fracturas diastásicas. ¿Qué es una fractura diastásica? Se ve bien acá, es cuando la fractura atraviesa las suturas. Cuando una fractura atraviesa la sutura, eso se llama fractura diastásica. Diastásica. Puede ser que la fractura sea cabalgada, que en este caso yo no la voy a ver porque ya se hizo cirugía, ¿no? Ya tiene los clavos, los broches, todo eso que le ponen. Acá tenemos una fractura conminuta de varios fragmentos, que trataron de ahí de unirlos, pero esto, una fractura desplazada, es cuando, si este es el cráneo, ¿no es cierto?, una de las partes se desplaza hacia adentro, y el desplazamiento es mayor que el grosor del hueso.
hay un desplazamiento mayor que el grosor del hueso. Eso se llama fractura desplazada, ¿sí? Una cosa es una fractura desplazada y otra cosa es una fractura diastásica que pasa a través de una sutura, ¿sí? Bueno, esto es una fractura también del hueso occipital por esto es de la morgue judicial, ¿no? Por un arma de fuego, un balazo en la cabeza, ¿no? Bueno, más importante es reconocer algunos signos que tenemos que estar atentos, que pueden aparecer en el paciente y que sugieren cosas muy graves. Por ejemplo, en esta niña sufrió un traumatismo de cráneo, pero tiene este signo que es muy característico, que son hematomas bilaterales, hematomas bilaterales oculares, ¿sí? O equimosis bilaterales. Esto se llama signo del mapache, porque se parecen a los ositos, esos que tienen los ojos así oscuros. Bueno, el signo del mapache me está diciendo a mí que hay una fractura de base de cráneo, ¿sí? Fractura de base de cráneo, signo del mapache, fractura de base de cráneo, gravísimo, y que además es bastante difícil verlo por imágenes, porque vieron que la base del cráneo es complejísima, tiene mucho accidente, mucho agujero, mucha cosa, entonces ver la fractura a veces es muy difícil. Atento a los signos indirectos, que a mí ya me está diciendo que esta nena, por más que no la vea, que se van a perder distintas posiciones, buscando la fractura, ¿no? Uno debería encontrarla, pero ya yo sé con este signo, en una persona que tuvo fractura tuvo traumatismo de cráneo, que acá hay fractura de base de cráneo seguro. O puede aparecer este hematoma retromastoideo, este hematoma retromastoideo, se llama signo de batalla, signo de batalla. Hematoma, esto también, fractura de base de cráneo, cuando aparece un hematoma acá sobre la mastoides, ¿sí? O puede aparecer otorragia, o sea, salida del líquido de sangre a través del oído externo, otorragia, fractura de base de cráneo. O puede ser que salga líquido cefalorraquídeo por la nariz, rinorragia, fractura del etmoides, base de cráneo. Bueno, atenti a todos esos signos porque son muy importantes reconocerlos. ¿Por la oreja también no puede salir líquido? Sí, líquido cefalorraquídeo también puede salir por la oreja. Recordemos la relación que tiene el oído con el peñasco del temporal, ¿no es cierto? Bueno, dentro de las lesiones parenquimatosas tenemos la conmoción cerebral. La conmoción cerebral es cuando uno hace un traumatismo de cráneo, ¿no es cierto?, golpeándose la cabeza contra una superficie ósea, una superficie compacta, ¿no es cierto? Una superficie compacta. Con la cabeza el movimiento golpea contra una superficie. Esto es muy común en los accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Que uno a veces al frenar bruscamente, uno hace hacia adelante y se golpea con el volante o se golpea con el adelante, ¿no? La parte del coche. O hace esto y golpea contra el vidrio de un costado. Bueno, conmoción cerebral. Pero la conmoción cerebral, ¿no es cierto? Lo que es una lesión reversible totalmente que se expresa por pérdida de la conciencia transitoria, paro respiratorio transitorio. Hay un instante que uno hace un paro respiratorio, pérdida de los reflejos y luego cuando recobra la conciencia no se acuerda de nada. Amnesia del episodio. Esas son las 4 características de la conmoción cerebral, ¿sí? Y uno hace una imagen y no encuentra nada, porque la conmoción es una lesión, ¿no es cierto?, postraumática vinculada a la... No se sabe bien por qué, se cree que es una agresión a la regulación que genera el sistema reticular profundo, pero no genera una lesión intraparenquimatosa, ¿no es cierto? Es solamente el golpe, se produce como una disregulación ahí
y el paciente por un instante, ¿no es cierto?, pierde los reflejos, pierde la conciencia y hace un paro respiratorio transitorio de segundos, y después uno le hace preguntas al paciente, el paciente no sabe si chocó, si no chocó, ni dónde está, ni quién es, hace amnesia. Lo que pasa con la conmoción cerebral es que si es en forma repetitiva, puede traer aparejado trastornos neuropsiquiátricos. Trastornos neuropsiquiátricos. Mucho golpe en la cabeza puede terminar el paciente con trastornos. ¿Como los boxeadores? Claro, como los boxeadores, que ahora lo vamos a ver. Profe, igual dijo que no genera lesión parenquimatosa. No hay lesión parenquimatosa, se produce aparentemente una disregulación bioquímica del sistema reticular profundo, que trae aparejado un instante de pérdida de conciencia, de paro respiratorio, de pérdida de reflejo, el paciente se desvanece y cuando se despierta no se acuerda de nada. Eso es la conmoción cerebral. Ahora, si yo estoy hablando de contusión cerebral, sí, la contusión cerebral, ¿no es cierto?, si yo tengo la cabeza así fija y me pegan un palazo en la cabeza, eso, ¿no es cierto?, me va a generar una lesión de golpe, con hemorragia intraparenquimatosa, ¿sí? Ahora, si yo estoy con la cabeza en movimiento y yo hago esto, y me golpeo la cabeza, hago así porque es muy común, o en la parte temporal, ¿no es cierto?, con este movimiento, o en la parte frontal, especialmente a nivel de las cejas, de los arcos superciliares, cuando uno hace esto, ¿no es cierto? Pero ese golpe o contragolpe, produce lesiones intraparenquimatosas, que son hemorragias básicamente, ¿cierto? Entonces, produce lesión de golpe y lesión de contragolpe, que macroscópicamente son iguales. Si yo no sé cómo se golpeó, nunca voy a saber cuál es la de golpe y cuál es la de contragolpe, y microscópicamente son iguales, si yo las quisiera mirar al microscopio. Bueno, ahí tienen un cerebro con una hemorragia de este lado, que es contusión hemorrágica por golpe, o sea que se golpeó de este lado. Y este movimiento hace que se produzca ruptura de los vasos del otro lado y genera una hemorragia de contragolpe, ¿sí? Eso es contusión cerebral, ¿sí? Bueno, que ya les dije, bueno, macroscópicamente vamos a ver lo que acabamos de ver, simplemente un área de hemorragia, no tiene mucha historia, ¿cierto? Y microscópicamente, siempre que veamos un área de hemorragia, hay la seguidilla o la secuencia es edema. Luego del edema, o sea, golpe, ¿no es cierto? Golpe. Edema. Luego del edema, hemorragia pericapilar o perivascular. Luego hay hemorragia parenquimatosa propiamente dicha. Se rompen los vasitos y se produce la hemorragia. Si sigue evolucionando, se empieza a... Ustedes saben que a la hemorragia, como a la necrosis, responden los neutrófilos. Los neutrófilos son reemplazados por los macrófagos, ¿no es cierto? Y luego se produce un efecto de gliosis. La gliosis es la reparación del sistema nervioso, que vendría a ser la cicatrización de la piel en el sistema nervioso, se llama gliosis. Se repara, ¿no es cierto? Y generalmente esa zona, como acá, queda así. Donde hubo una contusión, queda una zona así como ocre, amarillenta ocre, gliótica, porque está aumentada la cantidad de glía y hay mucha microglía, a veces que reabsorbieron la hemorragia, entonces tienen pigmento hemosiderínico y se ve así de color como doradito, amarillo dorado, como hace la hemosiderina, ¿sí? Y acá vemos una contusión cerebral resuelta, pasó el tiempo y se resolvió esa zona de hemorragia por un golpe en la cabeza.
Bueno, y esta sería la laceración. Laceración simplemente es cuando se produce la lesión del parénquima cerebral por penetración de un elemento contundente. Una aguja, un cuchillo, un alfiler, qué sé yo, lo que sea. Algo que penetre el cráneo y lesione con hemorragia, generando una lesión parenquimatosa, pero no por un golpe, sino por un elemento penetrante. Acá le clavó una aguja en el ojo, ¿no? Así. Bueno, y las lesiones vasculares. Las lesiones vasculares, que dijimos que eran los hematomas epidurales y los hematomas subdurales, ¿sí? Bueno, acá tenemos de este lado del esquema, para que ustedes lo entiendan, el hematoma epidural. El hematoma epidural tiene sangre arterial, porque se produce por ruptura de la meningia media, básicamente, ¿no es cierto? Y se acumula sangre, o sea, es un hematoma que se acumula entre el periósteo del hueso y la dura madre. Entre el periósteo del hueso y la dura madre, o sea que es epidural. Está pegado a la dura madre y está debajo del periósteo óseo. Eso es por ruptura de la meningia media, o sea que es sangre arterial. Esto generalmente el paciente entra lúcido a la guardia y se me dieron un garrotazo en la cabeza, pero entra lúcido a la guardia, entonces no tengo nada, ¿no? No me pasa nada, no pasa nada, no, acá no te mueves. Entonces queda en observación del paciente porque probablemente si le rompieron la meningia media con el culetazo del arma, bueno, lo más probable es que en unas horas aparezca el hematoma epidural y van a empezar a tener alteraciones, signos de foco, porque comprime el cerebro y el paciente empieza a tener ahí como disminución del intelecto, confusión, se le pinchó todo. Profe, ¿Sí? ¿esto se diferencia de la contusión, en que la contusión no hay golpes y no hay... No, la contusión produce hemorragia intraparenquimatosa. Esto es un hematoma que está por fuera de la meninge, entre el periósteo y la meninge, la dura madre, ¿sí? O paquimeninge, que se llama, ¿sí? ¿Está? Bien, esto puede ocurrir en los viejos, pero también puede ocurrir en los jóvenes, en los niños, O sea, eso depende. Y si no, lo que puede ocurrir es que se instale un hematoma, ¿no es cierto? Pero ese hematoma está por debajo de la dura madre y por encima de la aracnoides de la pía madre. O sea, de la leptomeninge, que está la pía madre y la aracnoides. Entre la aracnoides en profundidad y la dura madre en superficie. Entre dura y aracnoides. Pero esto se produce por ruptura de venas, de las venitas penetrantes, esas venitas que drenan a los senos sagitales. Esas venas se rompen, entonces se acumula sangre azul. La sangre que viene de las arterias es rojo rutilante. La sangre que viene de las venas es azulina, media azul. Bueno, sangre venosa tiene el hematoma subdural. El hematoma subdural general también puede aparecer en las personas mayores con golpes menores, un tropezón que se cae, se golpea con un escalón. Ojo con las personas mayores, que fue lo que le pasó a nuestra expresidenta, próxima vicepresidenta. Hematoma subdural. Ese hematoma subdural, bueno, en una semana se lisa. En 2 semanas le llegan los fibroblastos a partir de la meninge. Y más o menos para el 3er mes se organiza. Pero ustedes saben que cuando se organiza un hematoma, hay angiogenia. Entonces, como el hematoma queda adherido a la aracnoides, bueno, a veces retrae, cuando se organiza se retrae
y se rompen los vasitos de la angiogenia y vuelve a sangrar. Entonces, ojo con los hematomas subdurales que pueden, cuando se organizan, volver a sangrar. ¿Sí? ¿Quedó clara la diferencia entonces entre un hematoma epidural y un hematoma subdural? Bueno, ahí vemos macroscópicamente un hematoma epidural. Ven que está la meninge por afuera, por debajo, y entre el hueso y la paquimeninge está el hematoma. Hematoma epidural. Y acá vemos que acá está, se hizo la ablación de la meninge, está por debajo de la meninge el hematoma en contacto con la aracnoides. Subdural. Esto estaba acá arriba, la meninge estaba arriba. Subdural. Profe, Sí. ¿y hay diferencia digamos, clínica entre los dos o se presentan igual? Sí, generalmente el epidural, ¿no es cierto?, puede evolucionar un poco más lentamente y en menos de 48 horas puede tener signos de foco. ¿Sí? Y el subdural también, ¿no es cierto?, se puede transformar con el tiempo en una urgencia neuropsiquiátrica. Lo que hay que hacer es drenarlo siempre. Por eso esos pacientes van a cirugía y se drena el hematoma. ¿Sí? Se drena el hematoma. Bueno, y acá lo que decía recién ella, ¿no es cierto? Algunas secuelas que pueden traer los traumatismos cerebrales. Una de las más importantes es la hidrocefalia postraumática, la demencia postraumática o pugilística, el síndrome de Groggy, no es Groggy, no quedó Groggy, es Groggy, síndrome de Groggy, que eso le pasa a los boxeadores, que reciben tanta trompada en el cráneo, en la cabeza, que pueden hacer ese síndrome de Groggy, que es la demencia postraumática o pugilística. Y la epilepsia postraumática, recordemos que todo lo que se organiza y se hace gliosis es un presunto foco epileptógeno. Entonces, en un futuro puede complicarse con una epilepsia. Todo lo demás es menos frecuente, pero incluso se han visto desarrollos de meningiomas, de enfermedades infecciosas e incluso trastornos psiquiátricos post-traumáticos. ¿Sí? Lo más común son las hidrocefalias, las demencias y las epilepsias. Bueno, y la médula no queda exenta de la posibilidad de sufrir traumatismos. Simplemente de los traumatismos de la médula vamos a recalcar lo que tenemos que conocer, ¿cierto? Es importante el nivel. Eso es importante en un traumatismo de la columna que comprometió la médula, espinal. El nivel es lo más importante, ¿sí? Y es mucho más importante el daño que se produce de las ramas blancas axonales ascendentes y descendentes, que lo desconectan del cerebro, de la lesión de esos axones, que la desconectan de la regulación de la corteza, que el daño focal de la sustancia gris propiamente dicha, por el edema, la hemorragia o la necrosis que puede ocurrir en un traumatismo de la médula espinal. ¿Sí? Entonces, macromicroscópicamente vamos a ver lo mismo que acabamos de ver, nada más que en localización medular, edema, hemorragia y gliosis, ¿no es cierto?, con necrosis previa. Pero es muy importante tener en cuenta, en este caso, el nivel. ¿Por qué? Porque si eso es de las torácicas para abajo, aparece la paraplejía. Pero si es en las cervicales, aparece la cuadriplejía. Y si aparece antes de la C4, como en este caso, ahí estamos viendo nosotros el atlas y el axis, y después tenemos la tercera, la cuarta, la lesión en cuña está acá, sobre la cuarta cervical. Esto puede producir compromiso del frénico con paro respiratorio, por parálisis del diafragma. Entonces, ojo, es mucho más importante que lo que se produce a nivel local, por destrucción de la sustancia gris, la ruptura o la lesión axonal. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y recuerden siempre
cuando ven una fractura en la columna que tiene compromiso parapléjico, cuadripléjico, de parálisis diafragmática, ver el nivel, ¿sí? Es mucho más importante el nivel. Bueno, porque justamente cuando se rompen esos axones, se produce una lesión axonal, una axonopatía, como dijimos antes. Entonces, bueno, esto para que recordemos sistemáticamente el pericardio, el axón con las células de Schwann, los nódulos de Ranvier y el músculo que inerva ese axón que ustedes ya conocen, ¿cierto? Se produce una lesión y ahí cuando se corta o se daña, se produce una lesión. El daño, ¿se acuerdan? En el pericardio iba a ser la cromatolisis, ¿sí? Y por supuesto hay una desnervación de las fibras musculares, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, de acuerdo a lo que inerve, con atrofia del músculo. Y bueno, después, por supuesto, si es posible, se va a generar la regeneración. Pero recordemos entonces que ese daño con esas alteraciones del pericardio y ese daño a nivel del axón, en donde después va a participar en la reabsorción de los detritus y demás, las células van a proliferar las células de Schwann, que son las que forman la mielina y demás, van a producir lo que se llama a nivel distal la degeneración valeriana. Degeneración valeriana cuando se produce la ruptura. Bueno, ahora vamos a entrar específicamente en lo que conocemos como ictus cerebral o ACV, accidente cerebrovascular, o stroke, que también se denomina, ¿no? Bueno, yo sé que la enfermedad cerebrovascular propiamente dicha puede ser isquémica, o sea, estar vinculada a infarto cerebral, esto producido, ¿no es cierto?, por hipoxia mediada por isquemia, ¿no es cierto?, y esa isquemia generalmente asociada a un fenómeno trombótico o a un fenómeno embólico del vaso, básicamente, ¿no es cierto? Las causas de esa hipoxia pueden ser muchas: disminución de la presión de la PO2, ¿no es cierto?, disminución de la utilización del oxígeno, del transporte de oxígeno, o la isquemia propiamente dicha, o sea, ya sea transitoria o persistente, de la irrigación, básicamente, ¿cierto? O si no, puede que ese stroke o ese ictus, ¿no es cierto?, tenga que ver con la rotura de un vaso y que se expresa en forma de hemorragia. Entonces ustedes habrán escuchado hablar de que hay infartos, o sea, ACV isquémicos y ACV hemorrágicos, ¿sí? El ACV hemorrágico es por rotura de los vasos y el ACV isquémico es por obstrucción de los vasos con isquemia, o sea, el típico infarto cerebral. Bueno, la supervivencia de ese tejido va a depender básicamente de la disminución del flujo sanguíneo, obviamente de cuánto dure esa isquemia. Recordemos que las neuronas son las células más susceptibles a la isquemia. En 2 a 5 minutos la neurona muere. Por supuesto, de la rapidez de la reducción del flujo, pero muy importante la circulación colateral, ¿sí? También dependerá que sobreviva más o menos ese tejido sometido a isquemia, de acuerdo a que tenga más o menos circulación colateral. Generalmente la circulación colateral en el cerebro proviene del polígono de Willis. Algunas anastomosis entre la carótida externa y la oftálmica, y algunas comunicantes con la vasos leptomeningeos, ¿cierto? Pero básicamente lo colateral proviene del polígono de Willis, ¿sí? Entonces, de eso dependerá la instalación, o sea, dependerá de la localización anatómica, o sea, del vaso que se obstruya, ¿no es cierto?, de la localización anatómica, y también dependerá del tamaño de esa lesión, isquémica o hemorrágica, dependerá de aquellos factores que vemos arriba. Pero una vez instalada la lesión, va a generar, obviamente, como dijimos al principio de la clase, un déficit neurológico.
un déficit clínico, ¿sí? Variable, obviamente variable. Ese déficit clínico es lo que nosotros conocemos como lesión isquémica aguda. Y bueno, dependerá de si la lesión isquémica es global. ¿Cuándo ocurrirá una situación de isquemia global? Bueno, ante una situación de paro cardíaco, obviamente cuando no le llega más sangre al cerebro, el cerebro entra en isquemia, ¿sí? Por eso es rápido hacer las maniobras de resucitación y mantener irrigación cerebral. Recordemos que el cerebro para vivir, las células del cerebro para vivir, necesitan de glucosa, pero fundamentalmente de oxígeno. Entonces, la pérdida de llegada, la pérdida de la utilización del oxígeno o la falta de riego, obviamente implica isquemia cerebral, ¿no? Situaciones de paro cardíaco, situaciones de shock hipovolémicos profundos, o de situaciones de hipotensión sumamente grave, hace que en forma global el cerebro pueda entrar en isquemia. Esto es una situación clínica. La otra es que la isquemia cerebral sea focal, y eso es cuando se obstruye básicamente un vaso. Y la obstrucción casi siempre está vinculada o a la trombosis o a la embolia, que son las dos causas más importantes, vinculadas a aterosclerosis de base. Por eso nosotros decíamos que la prevención del ACV es igual a la prevención cardiovascular. Y en menos casos vinculados a situaciones de vasculitis que pueden obstruir los vasos, o puede ser también vinculadas a la hipertensión arterial, especialmente el ictus hemorrágico, vinculado a la arterioloesclerosis hialina, que ustedes ya conocen como signo morfológico de la hipertensión arterial. ¿Sí? A veces también puede ser arterioloesclerosis hiperplásica, que está más